Una densa niebla envolvía la ciudad a primeras horas de la mañana de este lunes. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que el Tarajal volviese a la rutina. Tras el fin de semana, los polígonos recuperaban su aspecto habitual. Mujeres, el de este lunes era su día afanándose para preparar los bultos y tratar de entrar y salir cuantas más veces mejor a lo largo del día. Porque es eso, el bulto y no el precio lo que cotiza. El cansancio se deja ver en los rostros a primera hora de la mañana. No es en el caso de estas personas la pereza comprensible de volver a madrugar tras unos días de vacaciones o un fin de semana. Algunas de ellas nos cuentan que llevan durmiendo en los alrededores de la frontera de Ceuta en Castillejos desde el sábado por la noche. Luego el precio. Pasar más de 24 horas esperando a que abra la frontera para obtener una renta de entre 35 y 40 euros por día, según nos cuentan. Eso sí, es palpable que la situación ha mejorado al menos desde el punto de vista visual. Las imágenes de mujeres cargando posiblemente el equivalente a su propio peso a espaldas entre colas imposibles de ordenar han desaparecido. Ahora llevan carritos pequeños montacargas y circulan con orden, nos lo recuerda José María Campos, es uno de los responsables de la seguridad en el Tarajal. Hombre, nada tiene que ver, digamos, el histórico que ya conocíamos de antes, ¿no? Bueno, hasta mi llegada, digamos, de este equipo de regulación y control por parte, digamos, de la comunidad, digamos, de empresarios de Tarajal, antes, evidentemente, el histórico era muy desagradable, ¿no? Los episodios que he vivido, digamos, nada tienen que ver con los de ahora. Entendemos, digamos, que ahora, bueno, no es que sea una guardería, pero sí que intentamos, digamos, que haya un control y poder garantizar, digamos, unos mínimos de seguridad. Campos cuenta que todo ha ido afortunadamente bien, que son más de 1000 las personas que están entrando y saliendo con absoluta normalidad y en orden, gracias, entre otras cosas, al trabajo de las casi 40 personas que desarrollan labores de vigilancia, de seguridad y ordenamiento de colas en el polígono. Por la información que tengo, el chico, digamos, homólogo mío, que también es director de seguridad, que está con la empresa Eulen, tiene hasta incluso una operativa de 20 personas. En todo, digamos, el canal de entrada y salida por el tubo de acceso, digamos, al polígono nuestro, y dentro de mi interior tengo 14 efectivos. Este martes volverá a ser el turno de los hombres. El miércoles, otro día reservado para ellas. Vuelve a la rutina una actividad cuyo fin, según las propias autoridades aduaneras marroquíes, acabará en aproximadamente una década. Hasta que llegue ese momento a ellas no les quedará posiblemente otra que seguir con una costumbre de grandes kilometrajes y madrugones en cualquier lado para trasladar unos bultos desde España a Marruecos. Los sindicatos SATSE, SAE y UGT convocaban para este lunes una concentración de trabajadores a las puertas de la residencia Gerón, una convocatoria a la que sin embargo solo han comparecido los representantes sindicales por el miedo a las represalias, unas represalias que adquieren la forma de sanciones de empleo y sueldo. Y las represalias pues tienen miedo porque durante este año ha habido muchas sanciones, muchas. Sanciones justificadas o no justificadas las ha habido, entonces ellos temen de que si están aquí pues esas represalias vayan a más. Entonces con esto os digo que las disculpéis, que para eso estamos nosotras, para defender sus derechos y ya está. El motivo real de la protesta era, sin embargo, el impago por parte de la empresa del plus de actividad, un plus recogido en el convenio y que deben cobrar todos los trabajadores en plantilla. De forma habitual, este plus se ha cobrado mensualmente, mientras que desde que se ha iniciado este año todavía no se ha percibido. Culpa del ayuntamiento no es, porque el ayuntamiento ha pagado siempre a la Fundación Gerón trimestralmente. Lo que pasa es que ese plus de actividad ellos lo adelantaban a los trabajadores, cosa que este año ha cambiado y no sabemos el porqué. El motivo que se ha alegado por parte de los responsables de la empresa en Ceuta es el descenso de la subvención por parte de la ciudad autónoma, un descenso que, sin embargo, los representantes sindicales niegan, subrayando que la misma se ha incrementado de cara a este año. Incluso se llegó a afirmar que la subvención por parte del ayuntamiento había disminuido y, por lo tanto, el plus debería disminuir también, y nosotros hemos podido comprobar con los convenios firmados y que han sido hechos públicos que se ha aumentado la subvención a esta fundación en aproximadamente 15.000 euros del año 2018 al año 2019. La responsable de SATSE además ha explicado que ha mantenido conversaciones con la presidenta de la Fundación Gerón a nivel nacional, una charla en la que ésta se ha comprometido a poner solución a la situación por la que están atravesando estos trabajadores. Y me ha confirmado que están tratando una reunión urgente con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Javier Guerrero, para tratar de forma urgente la liquidación de este tema y proceder al pago a todos los trabajadores de la empresa. A los impagos y las represalias se suma además, han explicado desde SAE, el sobreesfuerzo. La plantilla está infradotada, por lo que el trabajo se multiplica para quienes permanecen en activo.
Cuando en abril de 1994 el histórico Nicolás Redondo Urbieta dejaba la Secretaría General de UGT, no solo provocaba un cambio en la Ejecutiva Confederal, también por una suerte de efecto dominó en Ceuta. Uno de los primeros fichajes de su sucesor, Cándido Méndez, era la por entonces Secretaria General de la Federación Local. Soledad Ruiz Seguín era por ello la miembro de la Confederal de UGT que ha confesado vivir de una manera más especial este 130 aniversario, volver a ver a sus compañeros, volver a su tierra. Bueno, en primer lugar, un orgullo y un honor, es una emoción en el que me encuentro siempre que vengo en primer lugar a mi tierra, que no lo olvidemos, en primer lugar en mi tierra, donde aquí tengo mi familia, mis ancestros están aquí, y luego tantos amigos, tantos compañeros y compañeras de la UGT y tanta gente que conozco y que siempre es un placer. La sindicalista, ahora en Andalucía al frente del área de Mujer y Migraciones, ve con cierta preocupación determinados aspectos. Niega que la crisis se haya superado, al contrario cree que las reformas laborales han precarizado el empleo y reducido el sueldo de las clases medias. Ha ido la crisis para quien le va bien. Para los trabajadores en precario no se ha ido la crisis. La reforma laboral ha hecho estragos sobre muchas familias, donde el nivel de poder adquisitivo ha bajado espectacularmente, de tal forma que antes era un trabajador de clase media, ahora estamos hablando de un trabajador casi pobre. Una crisis que efectos económicos y sociales al margen ha puesto en cuestión todo: monarquía, política, justicia, medios de comunicación. El sindicalismo no es una excepción. Ruiz Seguín señala que la UGT hará una vez más lo que lleva haciendo 130 años, reinventarse. Bueno, todos tenemos que reinventarnos. La UGT lo ha hecho desde 1888, es que llevamos 130 años y nos hemos tenido que reinventar y adaptarnos siempre a lo que es el mercado de trabajo y las nuevas generaciones. Entre las preocupaciones que tienen no faltan los fenómenos migratorios, ni los que vienen ni los que se van por falta de oportunidades en nuestro país. Vamos a tener suficientes trabajadores cotizantes para mantener el sistema, no solo el sistema público de pensiones, sino todo lo que es la protección social. Y en eso va la salud, va la dependencia, va toda la parte específica que implica la protección social. Nosotros necesitamos mano de obra de inmigrantes. Y algo que también admite le preocupa es la pirámide poblacional, el envejecimiento de la población por el hecho de que las condiciones laborales son, en su opinión, cada vez menos propicias. De tal forma que necesitamos más empleo, mejor empleo, el empleo de los jóvenes de este país, que es un escándalo, hay que hacer un esfuerzo para que las generaciones mejores formadas en este país, que han salido de las universidades y de los que no han salido de las universidades, que tengan una oportunidad de empleo. Ruiz Seguín es la única mujer hasta la fecha que ha dirigido una de las 2 centrales mayoritarias en Ceuta. En Andalucía lo hace actualmente Carmen Castilla. ¿Tardará la UGT en tener una secretaria general a nivel confederal? Es posible, dice, sin darse por aludida, pero para ello hay que cambiar determinados horarios y mentalidades aún en el propio sindicato. Sabemos que las estructuras no son fáciles. Nosotras lamentablemente seguimos con toda la carga familiar, no se comparte no hay corresponsabilidad, y dedicarse al sindicato significa una tercera tarea más. Trabajo, casa, familia y también sindicato son muchas tareas para las mujeres. No es una cuestión de estructura, es una cuestión de tratar de que haya corresponsabilidades en la familia. El drama de la inmigración se reproduce a diario, aunque nuestros ojos no lo vean, aunque Ceuta no sea el destino, aunque las embarcaciones no partan de nuestras costas. Lo cierto es que son muchos los que ansían alcanzar la costa europea, gran parte de ellos la costa peninsular, y escenas como las que les mostramos en nuestro vídeo se repiten día a día. Un joven tiene que ser rescatado del mar por un buque de pasajeros. Él salva la vida, otros muchos no llegan a esta situación. Y es que el Gobierno de España ha cifrado en 400 las personas que durante 2018 y los primeros 6 meses de 2019 han muerto o desaparecido tratando de alcanzar las costas españolas. Así lo ha hecho saber en la respuesta a una pregunta presentada por el senador de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleires, citando datos facilitados por Salvamento Marítimo. Las cifras se corresponden a emergencias registradas tanto en la zona de
Rescate Española como en las de Marruecos y Argelia. Fuera de la estadística quedan aquellas situaciones en las que no se ha producido llamada de emergencias y han pasado totalmente desapercibidas. Concretamente, los datos ofrecidos por el gobierno socialista señalan que en 2018 se contabilizaron 319 fallecidos y desaparecidos, mientras que en los primeros 6 meses de este año las cifras señalan 81 muertes o desapariciones. En definitiva, un drama que no cesa, que sigue generando el dolor de las familias de quienes lo arriesgan todo en busca de un futuro mejor, que en muchas ocasiones acaba truncado en el mar Mediterráneo. Suenan tambores de contienda electoral y las palabras del secretario general del PSOE en Ceuta de este martes no hacen más que confirmarlo. Manuel Hernández ha dado por hecha la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 10 de noviembre, llegando a afirmar que las declaraciones de los últimos días de los distintos grupos políticos nos sitúan ya en plena precampaña. Para Hernández, lo sucedido en las últimas horas con las declaraciones de Albert Rivera llama muchísimo la atención y lo único que hace es preparar el terreno para los mítines de los próximos meses. El secretario general del PSOE ha lamentado que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para lograr un gobierno de estabilidad, pero ha señalado que su partido ha puesto toda la carne en el asador, haciendo hasta 5 ofertas a Unidas Podemos que, ha explicado, estaba en los sillones en vez de en los contenidos de un programa de gobierno. Lo que no ha garantizado el líder de los socialistas ceutíes ha sido la repetición de los candidatos que ahora mismo ostentan la representación en Congreso y Senado: José Simón, Adil Mohamed y Blanca Gómez. Hernández ha explicado que tendrán que ser los órganos del partido los que determinen quiénes son las personas que ocupen las candidaturas tanto al Congreso como al Senado, ya que así lo marcan los estatutos socialistas. Para Hernández tendrían que darse unas circunstancias muy sorprendentes para que el próximo día 10 de noviembre los españoles no tuviéramos que acudir a las urnas, algo que en las horas que quedan para evitar la repetición electoral no ve factible. Los actos del 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores han tenido en este martes su jornada más emotiva. Se trataba de descubrir 2 placas, una conmemorativa de la primera sede del sindicato en calle Agustina de Aragón y otra en homenaje a los policías locales que pagaron con su vida haber sido escoltas del exalcalde Antonio Sánchez Prados. Un acto en el que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado a Asunción Mendieta, una de las referentes de la memoria histórica en España. La hija de Mendieta, la primera persona que se sacó de una fosa común en Guadalajara. Sabéis que no fue la justicia española, que fue la justicia argentina la que ordenó la exhumación del cuerpo, y hoy justamente enterramos a su hija en Madrid con su padre, como ella quería, con 90 años, después de una lucha infatigable. Pero sin duda alguna el testimonio más emotivo de la jornada ha sido el de Alfonso González. Es hijo de Prudencio, nombre que han heredado todos los varones de la familia como homenaje a un agente de la policía local al que ni siquiera pudo salvarle la vida que sus 4 hijos, niños entonces, acudieran al coronel Ramón Buesa para pedirle clemencia. Somos 7 hermanos. A los 5 más pequeños nos llevó para pedir clemencia y se echó a los pies del coronel don Ramón Buesa. Y claro, no creo que lo hiciera a conciencia, pero al levantar pie, no sé si fue con el talón o con una hebilla de los leggings que llevaba, que le hizo polvo el dedo. Y le dijo a los guardias civiles que ellos no tienen culpa tampoco, estaban cumpliendo lo mismo que ellos estaban cumpliendo con el suyo. Guardia, echad estos rojos a la calle. El padre de Alfonso, el abuelo de Pedro Caliani, este último lamentaba que su madre no haya vivido para ver el homenaje que en cualquier caso agradece. Un tema, el del abuelo fusilado, del que no se hablaba nunca en su infancia. Mi madre vivió aterrorizada casi todo el tiempo y apenas sabía nada. La verdad, todo lo que sé fue por mi tía era un poco mayor y ella sí contaba a la familia algo, pero apenas nada, la verdad. Desde hace relativamente poco es cuando empezamos a saber la historia. Minutos después, una nueva placa, esta en calle Agustina de Aragón, a apenas centímetros de la que recuerda que ahí murió la heroína de los sitios de Zaragoza. Ahí también se ubicó la primera sede de la UGT. La placa tiene un especial simbolismo, como explica el historiador local Paco Sánchez. Recuerda la conferencia con la que la ceutí Antonia Castillo, la primera mujer en colegiarse como médico en España, dio a las mujeres una charla sobre el seguro de maternidad y que le costó ser procesada por participar en actividades políticas. Esta imagen, cuando a ella, tras el 17 de julio del 36, tras el golpe militar, en su procedimiento para expulsarla del ayuntamiento, que fue expulsada la doctora Castillo,
se le pone en el procedimiento que estuvo dando un meeting en la Casa del Pueblo, cuando más lejos de la realidad. Ella no está dando ningún meeting, está dando una conferencia a las mujeres de los obreros. Un edificio que tiene un tercer protagonista al que aún se le debe un homenaje. Nadie mejor que Antonio Escobar representa la tragedia de la Guerra Civil. Lo sabe bien Sánchez, que desliza que el nombre del general podría servir para rotular el futuro acuartelamiento de la Guardia Civil. De si algún día se construye el nuevo cuartel de la Guardia Civil, que parece ser que hay un proyecto para construirlo allí en la zona de la Sera, pues yo pienso que en ese nuevo cuartel de la Guardia Civil, si no el cuartel en sí, pero que en ese cuartel del nuevo de la Guardia Civil, el general Escobar, el Ceutí, el general Escobar tenga un monumento, una placa, tenga algo. La jornada comenzó con un encuentro entre el secretario general de UGT y los presidentes de la Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios. La historia ya es sabida. Rafael García, un octogenario muy conocido en nuestra ciudad, sale a dar un paseo desde su domicilio en la Loma del Pez. Lleva por todo equipaje 4 paquetes de tabaco con sus respectivos mecheros y se le pierde la pista. Su familia da la voz de alarma a última hora de la tarde del martes y en la madrugada se lo encuentra sano y salvo. A menos de 200 metros de su casa en un monte cercano, nos lo cuenta una de las personas que participaron en el rescate, como es el jefe operativo de Protección Civil, José Antonio Méndez. Incluso menos, si te digo la verdad, en línea recta a unos 150 metros, 200 metros de su casa. Lo que comprende entre el Centro de Menores Mediterráneo y Avenida Lisboa. Hay una vaguada ahí, que bueno, pues que prácticamente pues estabas ahí el hombre sentado en su sofá. Menos de 200 metros porque uno de los protocolos de rescate invita a peinar el domicilio del desaparecido de 500 metros en 500 metros. Rafael se encontraba en un sofá abandonado en mitad de la vaguada de Cría Caballar. Parece ser que, bueno, entiendo de que al caer la noche se sintió un poquito desorientado, también cansado, porque hablando con la familia nos ha indicado que después le ha contado que él subió por Cría Caballar, frente de Morey. Es una rampa bastante empinada, una persona que no está hecha a mantener una actividad deportiva de andar, etcétera, etcétera. Y bueno, y contó de que se sintió cansado, vio allí el sofá, lo limpió con unas hierbas y se quedó allí sentado a esperar que pasara la noche. En el final feliz de esta historia ha resultado clave el papel del voluntariado, activado prácticamente minutos después de que la familia del desaparecido diera la voz de alarma, y sobre todo la de 2 perros pertenecientes a la Asociación Canina K9, que fueron los que encontraron al desaparecido. Hombre, ellos con sus perros llegan a donde muchas veces nosotros no llegamos, ¿no? Sí es cierto que las actitudes que tiene un perro y las características que tienen estos perros, pues en el olfato, pues lógicamente llegan mucho mayor alcance que, por ejemplo, a la hora de moverte por medio o bajo rastrojo, que te dificulta la entrada. Ellos entran, saltan, se meten, pum, pum, y quiera o no quiera, es una herramienta muy válida y necesaria para estas situaciones. Protección Civil Ceuta está formada íntegramente por voluntarios, con sus horarios, turnos de trabajo, estudios, etcétera, pero por norma general siempre hay un grupo disponible en cuestión de pocos minutos, un contingente de aproximadamente 30 personas. Voluntariado, nosotros no dejamos de ser voluntarios, claro. Tenemos personal nuestro que o estudia o trabaja y no es una disponibilidad en el minuto 1 de tú decir, dispongo de 25 personas. Sí es cierto que normalmente solemos, en la primera media hora, ya tenemos un equipo montado de 6, 7, 8 personas, ¿vale? Y a partir de eso, en función de la duración, de lo que se vaya ampliando la zona, pues vamos incorporando personal nuestro. También lo que hacemos es que guardamos personal de reserva. García fue trasladado al hospital universitario minutos después de ser encontrado. Tras una revisión se le dio el alta médica horas después. El final de la segunda ronda de consulta realizada por Felipe VI para tratar de averiguar si había opciones reales para lograr la investidura como presidente del gobierno de alguno de los candidatos culminaba este martes sin éxito, abocando a los españoles y por tanto a los ceutíes a volver a las urnas el próximo 10 de noviembre. Una cita para la que los partidos se preparan también en nuestra ciudad, aunque sin querer desvelar sus cartas. Es el caso del Partido Popular. Su coordinador de campaña en los últimos comicios, Carlos Rontomé, ha explicado que aún no es tiempo de entrar a valorar quiénes serán los candidatos, que el plazo aún no se ha cumplido y que quedan aún varios días para que las elecciones se convoquen oficialmente. En principio, los candidatos todavía no están decididos porque, vamos a ver, todavía no se han convocado las elecciones oficialmente.
O sea, que realmente todavía no sabemos, ya digo que hay un tiempo de descuento todavía hasta el 23 de septiembre de forma oficial. En el momento que se convoquen las elecciones, pues el comité electoral tendrá que decidir qué candidatos, y si repiten o no repiten, no sabemos todavía. En el caso del PSOE, su secretario general ya señalaba este martes que no podía garantizar que sus candidatos repitieran. Eso sí, su diputado en el Congreso, José Simón, se ha mostrado dispuesto a repetir experiencia si el partido está dispuesto a ello. En Vox también tienen que abrir a partir de este momento un periodo de reflexión, reunirse y determinar si los candidatos que ostentaron los primeros puestos en la lista de abril se mantienen. Así lo ha explicado su presidente, Juan Sergio Redondo. Tenemos que valorar los pros y las contras, la situación, tenemos que hacer nuestros cálculos que, bueno, pues ahora estamos también valorando el tema logístico y después también tenemos que valorar cuál va a ser el cartel definitivo que vaya a concurrir a estas elecciones del 10 de noviembre. Ciudadanos, por su parte, ha convocado para última hora de la tarde de este miércoles una reunión de su junta directiva. En la misma tomarán las decisiones pertinentes respecto a esta nueva campaña electoral que coge a los naranja fuera de las instituciones en nuestra ciudad. Respecto a los dos partidos localistas que el pasado mes de abril decidían no concurrir a las elecciones y dar su apoyo al PSOE, aún no tienen decidido qué hacer. En el caso de Medice, su portavoz ha explicado que hay un amplio abanico de posibilidades y que no se tomará una decisión sin pasar por los pertinentes órganos del partido. En Medice ahora mismo no puede plantearse absolutamente nada, en tanto en cuanto todavía no sabemos si se van a producir esas elecciones, y en el momento que tengamos la certeza de que se van a producir, lo primero que haremos lógicamente será convocar una reunión de nuestro comité ejecutivo y ver qué decisión se adopta. Caballas, por su parte, prefiere esperar a manifestarse hasta que el lunes se cumpla el plazo y se convoquen las elecciones. Hasta ese momento han explicado a Ceuta Televisión que no tomarán ninguna decisión. España es un país débil frente al cambio climático y en particular las zonas costeras en las que el nivel del mar se elevará en los próximos años. Es la previsión que hace la investigadora Cristina Monge, una de las principales portavoces en nuestro país en la lucha contra este fenómeno. Zonas costeras como Ceuta, con la peculiaridad además de que el estrecho tiene dos ecosistemas marinos distintos al encontrarse en el punto de confluencia entre el Atlántico y el Mediterráneo. Lo mismo con el agravante de que además hay mucha mayor exposición a los océanos, como bien decías, y mucha mayor dependencia. Por lo tanto, son zonas de muchísima vulnerabilidad y de muchísimo riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que un gobierno responsable, que entiende que esto es un tema de seguridad nacional, como decíamos al principio, tiene que estar ya poniendo en marcha medidas, primero para adaptarse, es decir, hay que adaptar el territorio, hay que adaptar la ciudad, hay que adaptar nuestras formas de vida, nuestras formas de consumo, etcétera, a la realidad que ya tenemos hoy, ¿no? Y en segundo lugar hay que intentar detener ese cambio climático. Entonces hay que trabajar en paralelo, por un lado adaptando y por otro lado intentando pararlo. El cambio climático nos afectará a todos, con independencia de nuestra condición social, todos bebemos agua, respiramos, etcétera. En ello, insiste Monge, se ha hablado mucho del fenómeno, pero no lo suficiente. Hay muchas cosas por decir, sí, porque efectivamente se ha dicho mucho ya y se ha dicho de forma insistente, pero yo creo que todavía no somos del todo conscientes de todas las repercusiones que el cambio climático están teniendo ya sobre nuestras vidas. Fíjate que hace apenas unos años decíamos que el cambio climático es una amenaza de futuro, ¿no? Hoy ya no podemos decir que sea una amenaza de futuro, o sea, esos problemas los vemos ya hoy en el día a día. Hay dos países en el punto de mira de la emisión de gases contaminantes. Por un lado, Estados Unidos. En los últimos meses del mandato de Barack Obama, la CIA comenzó a considerar el cambio climático como un problema de seguridad nacional. Dos palabras que suelen cambiar la mentalidad norteamericana casi en cualquier asunto. Vamos a ver, con la administración Obama efectivamente la sociedad estadounidense tuvo avances importantes en temas de la lucha contra el cambio climático, y fíjate que es importante hablar de que es un tema de seguridad nacional porque de alguna forma viene a corroborar eso que comentábamos de que lo cambia todo, ¿no? Y de que es una amenaza a nuestras formas de vida. Y entonces en ese sentido es una cuestión de seguridad, el hecho de que podamos disponer de agua de calidad o de agua que después podamos beber, el hecho de que podamos respirar en las ciudades o no, el hecho de que tengamos capacidad de seguir produciendo alimentos, eso es un tema de primera seguridad. Y por otro lado, China. Ya en Las sandalias del pescador, libro escrito a mediados de los 60, se vaticinaba que el crecimiento del gigante asiático conllevaría un serio conflicto por la necesidad, casi voraz, de materias primas. China, el problema es que está teniendo un crecimiento muy importante de sus clases medias, que son clases con acceso al consumo, a un consumo, por cierto, que en el mundo occidental hemos superado ya, con creces desde hace muchísimos años, y entonces ahora se incorporan esas clases medias y se incorporan consumiendo mucho también, ¿no? Entonces, realmente uno de los principales focos de insostenibilidad
sostenibilidad del planeta tiene que ver con qué está pasando demográficamente con todo el sureste asiático y con el conjunto del continente asiático en general, qué está pasando, cómo están evolucionando esas sociedades, cómo esas clases medias están creciendo y se están incorporando a esos ritmos de consumo. Ironías del destino. En el mismo día en el que se conocía que España volvía a elecciones, el Congreso votaba por unanimidad una moción por la emergencia climática. Cosa más, fíjate qué curioso que ayer que fue el día donde supimos que no iba a haber gobierno y que habría que ir a unas elecciones, ayer el Congreso de los Diputados aprobaba una declaración de emergencia climática. Entonces, qué ironía del destino que el mismo día que se aprueba una declaración de emergencia climática, se constata la imposibilidad de tener un gobierno que pueda poner en marcha las medidas que hace falta poner en marcha para hacer frente a esa emergencia climática.